Me desperté a las 3 de la mañana porque la casa se sentía extraña, no ruidosa, no fría, simplemente extraña de una manera que no se puede explicar con lógica. Después de 40 años en la misma granja, aprendes el idioma del silencio. Esa noche era un susurro que algo estaba a punto de romperse. Mi nombre es Rosalind Mercer. Tengo 64 años. He vivido en esta casa más tiempo que en cualquier otro lugar de mi vida. La construyó mi difunto esposo, Philip Mercer, y su padre antes que él. Cada tablón del suelo tiene una memoria. Cada ventana ha visto crecer a mis hijos. Me levanté de la cama para tomar un vaso de agua. Mi garganta estaba seca. El reloj en mi tocador brillaba con la hora 3:02. Al salir al pasillo, noté una luz azul pálida filtrándose por debajo de la puerta del cuarto de mi hija Lauren. Lauren había estado conmigo desde su divorcio. 3 semanas de largas llamadas telefónicas y puertas cerradas. Ella decía que estaba cansada, que estaba sanando, pero esa luz a las 3 de la mañana me decía otra cosa. Me quedé allí en mi bata, escuchando. No había sonidos, solo silencio y ese resplandor. Llamé suavemente a la puerta. «Lauren, ¿estás despierta?» No hubo respuesta. Giré la manija y empujé la puerta. Lauren dormía en su escritorio, con la cabeza apoyada en los brazos. Sus gafas estaban torcidas. Su teléfono yacía a su lado, aún iluminado. Me acerqué con cuidado para despertarla suavemente. Fue entonces cuando vi la pantalla. Un hilo de mensajes estaba abierto. En la parte superior decía, «Mark, su exesposo». Mi corazón se desaceleró al leer el último mensaje. «¿Ya moviste la escritura?», había respondido Lauren. «Mañana». «Nunca lo sabrá». Siguió otro mensaje. «¿Estás segura de que no lo ha encontrado?». Lauren escribió de vuelta. «Mamá ni siquiera sabe qué está buscando. Ha estado escondido por 30 años». Mis rodillas se debilitaron. Luego la última línea, la propiedad y todo lo demás. Una vez que se transfiera, lo repartimos 60-40 como acordamos. En ese momento entendí algo terrible. Mi propia hija planeaba robarme, y pensaba que era demasiado vieja para darse cuenta. Cerré la puerta de Lauren sin hacer ruido y me quedé sola en el oscuro pasillo. Mi corazón latía tan fuerte que temí que pudiera despertarla. Por un largo momento no pude moverme. No solo estaba en shock, estaba de duelo. La hija que creía haber criado ya no existía. Regresé a mi habitación y me senté en el borde de la cama. Mis manos temblaban. No podía dejar de ver esas palabras en su teléfono una y otra vez. «Ella nunca lo sabrá». Esa frase dolía más que la traición misma. Significaba que me veían como invisible, como alguien fácil de engañar. Durante la mayor parte de mi vida, había sido la constante, la mujer que hacía el desayuno todas las mañanas, la que mantenía los cumpleaños, los formularios escolares y los recuerdos familiares en cajas ordenadas. Había pasado décadas poniendo a los demás primero. Cuando Philip murió hace 8 años, mantuve a esta familia unida solo con paciencia y fe. Lauren y Daniel siempre me habían dicho que estaban orgullosos de mí. Decían que era fuerte. Decían que era la razón por la que nuestro hogar nunca se desmoronó. Les creí. Confié en ellos porque las madres están hechas para confiar en sus hijos. Pensaba que mi familia era simple. Una viuda y sus 2 hijos adultos haciendo lo posible por sobrevivir a la pérdida. Pensaba que las largas llamadas nocturnas de Lauren eran solo ella procesando el dolor de su divorcio. Pensaba que el comportamiento tranquilo de Daniel era estrés por el trabajo. Nunca imaginé que mis propios hijos se reunían en secreto para dividir mi vida como si fuera un conjunto de números en una hoja de cálculo. Esa es la verdad más dura. La traición de un desconocido duele. La traición de tus hijos cambia la forma en que ves todo, y apenas empezaba a entender cuán profundo era esto. Cuando llegó la mañana, no había dormido en absoluto. El cielo afuera de mi ventana se volvió lentamente gris mientras mis pensamientos giraban en círculos, escondidos durante 30 años. Eso era lo que Lauren había escrito. Y en algo de hace 3 décadas ahora se usaba en mi contra. Sabía que tenía que estar relacionado con Philip.
Después de que Lauren salió de la casa esa mañana, fui directo a su viejo estudio. Había mantenido esa habitación igual desde el día en que él murió. Su escritorio, sus estantes, sus papeles. Se sentía como entrar en un recuerdo que nunca cambiaba. Comencé a revisar sus cajones. Al principio no encontré nada inusual. Facturas viejas, formularios de seguros, registros de la granja. Todo parecía limpio y correcto, pero algo dentro de mí seguía insistiendo. Philip siempre había sido cuidadoso, demasiado cuidadoso. Empecé a revisar las estanterías. Una de ellas no encajaba bien contra la pared. Cuando la toqué, se desplazó. Fue entonces cuando vi un espacio estrecho detrás de ella. Mi corazón empezó a acelerarse. Empujé la estantería hacia adelante y encontré una pequeña puerta oculta en la pared. Había limpiado esa estantería durante años sin saber qué escondía. Dentro había una caja de metal. La llevé al escritorio y la abrí. El primer papel que vi fue un certificado de nacimiento. El nombre en él era Claire Dawson. El padre listado era Philip Mercer, mi esposo. Tuve que sentarme. También había una escritura de una casa en la playa en Carolina del Sur, otra de una pequeña propiedad en Florida. Cartas escritas a mano con cuidado. Una mujer llamada Rebecca Dawson, suplicándole a Philip que formara parte de la vida de su hija. Él tenía otro hijo. No era un rumor. No era un error. Una persona completa con un nombre y un pasado. Cada carta contaba la misma historia. Philip enviaba dinero, hacía promesas, se mantenía alejado. La última carta era de solo unos días antes de su muerte. En ella, escribía que lo sentía, que desearía haber sido lo suficientemente valiente para decirme la verdad. 30 años de secretos estaban en esa caja y ahora mis hijos intentaban reclamarlos. Tomé fotos de cada documento y volví a colocar la caja donde la encontré. Empujé la estantería en su lugar y me quedé allí en silencio. Philip no solo me había mentido, había construido otra vida mientras yo criaba a sus hijos y confiaba en él. Y Lauren lo sabía todo. No enfrenté a Lauren cuando volvió a casa esa tarde. La observé en su lugar, la forma en que evitaba mis ojos, la forma en que permanecía cerca de su teléfono. Cada pequeño movimiento se sentía diferente ahora que conocía la verdad. Más tarde esa noche, Daniel llegó para cenar. Mi hijo rara vez visitaba sin previo aviso. Verlo entrar en la casa en ese momento pareció planeado. Hablaron en voces bajas en la sala mientras yo cocinaba. Podía escuchar sus palabras a través de las paredes, no con claridad suficiente para captar cada frase, pero sí lo suficiente para notar la urgencia. Cuando nos sentamos en la mesa, Lauren sonrió como si nada estuviera mal. Me pasó las papas. Daniel preguntó por mi día. Fue una actuación perfecta. Después de cenar, Lauren dijo que necesitaban hablar conmigo. Colocó una carpeta frente a mí. Daniel explicó que era un documento de fideicomiso. Dijo que me protegería, que haría las cosas más fáciles si algo me sucedía alguna vez. Mencionó que solo querían ayudar a gestionar mi propiedad. Lo que no dijeron fue que, una vez que firmara, ya no controlaría nada. Lauren agregó que, con asuntos legales en marcha, no era importante actuar con rapidez. Dijo que había una mujer reclamando contra la herencia de Philip, una mujer que no pertenecía a nuestra familia. Se referían a Claire. Querían que entregara mi casa y tierras mientras peleaban por la fortuna oculta de Philip. Lo que más me sorprendió fue lo tranquilos que estaban. Hablaban de mi vida como si hablara de vender un coche. Sin emoción, solo números y tiempos. En sus mentes ya no existía. Les dije que necesitaba tiempo para pensar. A Lauren no le gustó eso. Pude verlo en su rostro. La máscara se deslizó por un segundo. Fue entonces cuando me di cuenta de algo aún más aterrador. No me estaban preguntando. Estaban esperando a que me apartara del camino. Y si no me movía lo suficientemente rápido, estaban dispuestos a empujar. A la mañana siguiente, Lauren se volvió inusualmente atenta. Me trajo café a la cama. Preguntó cómo había dormido. Su voz era suave, pero sus ojos seguían buscando en mi rostro. Daniel llegó con un hombre que nunca había visto antes. Llevaba una chaqueta limpia y cargaba una carpeta de cuero.
Lauren lo presentó como el Dr. Sawyer. Dijo que estaba allí para hacer una revisión de bienestar sencilla. Nada oficial, solo una visita amistosa. El Dr. Sawyer me preguntó qué año era. Preguntó quién era el presidente. Me pidió que contara hacia atrás desde 100. Respondí a todas las preguntas sin dificultad. Lauren estaba detrás de él, asintiendo lentamente como si estuviera viendo algo que él no podía. Luego dijo, había estado olvidando cosas. Dijo que había dejado la estufa encendida. Dijo que preguntaba las mismas cosas una y otra vez. Nada de eso era cierto. Daniel le dijo al doctor que últimamente me había confundido, que a veces olvidaba dónde estaba, que tenía cambios de humor. Estaban construyendo una historia. Cuando el doctor Sawyer se fue, Lauren pidió mi teléfono. Dijo que quería descargar una aplicación de seguridad. Daniel tomó mis llaves para que no manejara mientras me sentía cansada. Por la tarde, mi mundo se había reducido a una habitación. Intenté llamar a alguien y me di cuenta de que no podía. Intenté salir y encontré la puerta cerrada con llave. Lauren me dijo que era por mi propio bien. Ese fue el momento en que entendí. No estaban esperando a que fracasara. Ellos estaban creando el fracaso por sí mismos. Esa noche no dormí. Me quedé en mi cama, mirando el techo mientras pasos se movían en silencio en el pasillo fuera de mi puerta. Siempre había alguien allí, observando, esperando. Sabía que si me quedaba un día más, perdería todo. No solo mi casa, no solo mi dinero, mi voz, mi libertad. Así que tomé una decisión. Cerca de la medianoche, abrí la ventana de mi habitación. El aire estaba frío. El jardín de abajo estaba oscuro. Philip había construido una celosía de madera debajo de esa ventana años atrás para las rosas trepadoras. Nunca había estado más agradecida por ella. Amarré mi bata a la cintura y me acerqué al alféizar. Cada músculo de mi cuerpo temblaba. No era joven, no era valiente, pero estaba desesperada. Bajé lentamente, aferrándome a la madera hasta que mis manos ardieron. Cuando llegué abajo, caí los últimos metros y aterricé con fuerza. El dolor recorrió mi pierna, pero seguí moviéndome. Corrí por el patio hasta el granero. La vieja camioneta del campo seguía allí. Las llaves colgaban donde siempre. Encendí el motor y conduzco hacia la oscuridad. Cuando llegué a la carretera, vi que las luces se encendieron detrás de mí. Sombras se movían en las ventanas. Se habían dado cuenta, pero ya era demasiado tarde. No sabía a dónde iba. Solo sabía que no regresaría. Conduje hasta que mis manos dejaron de temblar. Me detuve en un pequeño motel en las afueras del pueblo y pagué en efectivo. La habitación olía a alfombra vieja y jabón, pero estaba en silencio. Por primera vez en días me sentí sola de una manera buena. A la mañana siguiente, usé el teléfono del motel para llamar a un número que había memorizado de los documentos ocultos de Philip. Era de Claire Dawson. Ella respondió con cautela en su voz. Cuando le dije quién era, se quedó en silencio. Nos encontramos en una cafetería 1 hora después. Ella no se parecía en nada a Lauren. Sus ojos eran amables pero cansados. Claire me contó todo. Philip le había prometido propiedades, había planeado un futuro para ella, pero Lauren y Daniel la habían contactado después de su muerte con una idea diferente. Querían quedarse con todo, le ofrecieron un trato. Ayudarlos a quitarme y le darían la mitad de la riqueza secreta de Philip. Claire dijo que no destruiría a otra mujer solo para conseguir lo que le correspondía. Fue entonces cuando entendí la verdad. La mujer de la que me habían advertido no era mi enemiga, mis hijos lo eran. 2 días después, estábamos en una pequeña sala del tribunal del condado que parecía demasiado silenciosa para la tormenta que estaba a punto de desatarse. Me senté junto a Claire y su abogada, Helen Wright. Mi hermano, Richard Hale, estaba detrás de mí. Había sido juez la mayor parte de su vida y sabía exactamente qué significaba este caso. Lauren y Daniel entraron juntos. No me miraron. Su abogada habló primero. Dijo que estaba confundida, que había desaparecido, que no estaba en condiciones mentales para gestionar sus propios asuntos. Entonces, Helen se levantó. Ella explicó todo.
las propiedades ocultas, el hijo secreto, los documentos del fideicomiso, el médico que habían enviado a mi casa sin consentimiento, las puertas cerradas, el teléfono perdido. Tomé la palabra y le dije al juez cómo se siente ser borrado por tus propios hijos. Lawrence miraba al suelo. Daniel apretaba la mandíbula. Luego declaró Claire. Describió la oferta que le hicieron, el dinero, el plan, la forma en que hablaban de mí como si ya no estuviera. Mi hermano habló después y se explicó cómo el fideicomiso había sido redactado para darles control total mientras me dejaba sin poder. Finalmente, un verdadero médico testificó que estaba mentalmente en plenas facultades y capaz de tomar mis propias decisiones. El juez escuchó cada palabra. Cuando habló, su voz fue firme. Dijo que esto era un claro caso de abuso financiero, que el fideicomiso era inválido, que Lauren y Daniel habían violado la ley y su deber como hijos. Se les ordenó mantenerse alejados de mí. La sala quedó en silencio. No sentí victoria, sentí libertad. La verdad lo cambió todo. En semanas, los acuerdos que Lauren y Daniel estaban haciendo comenzaron a desmoronarse. Mark se volvió en contra de Lauren cuando se dio cuenta de que no quedaba nada por tomar. Presentó una demanda de divorcio y publicó sus mensajes para protegerse. Daniel perdió su puesto en el trabajo cuando su participación en el esquema salió a la luz a través de los registros judiciales. Los bancos no confían en los hombres que intentan robar a su propia madre. Se culparon unos a otros. Culparon a Claire. Incluso me culparon a mí, pero ya no importaba nada. El fideicomiso había desaparecido. La propiedad era nuevamente mía. Las cuentas secretas que Philip había ocultado fueron recuperadas a través del tribunal. Las mentiras ya no eran útiles para nadie. Lauren envió cartas suplicando perdón. Daniel envió mensajes diciendo que había sido malinterpretado. No respondí. Algunas heridas no necesitan ser quemadas, simplemente deben ser dejadas atrás. Vendí la antigua casa de campo 3 meses después, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Cada habitación llevaba ecos de quién solía ser. Una mujer que creía que el amor significaba silencio. Con el dinero de 2 de las propiedades ocultas de Philip, saldé cada deuda. Por primera vez en décadas, nadie poseía una parte de mi futuro. Compré un lugar más pequeño, cerca de un río tranquilo. Tenía ventanas grandes y un porche que miraba al amanecer. Sentía que era un lugar destinado a los comienzos, no a los finales. Claire visitaba con frecuencia. Bebíamos café y hablábamos del pasado sin dejar que envenenara el presente. Ya no era un recordatorio de traición. Era la prueba de que la verdad encuentra la luz de alguna manera. Aprendí a disfrutar las cosas simples otra vez. Caminar sin miedo, dormir sin escuchar pasos, hacer planes sin pedir permiso. A los 64 años, no estaba empezando de nuevo. Finalmente, empezaba libre. La gente piensa que la venganza tiene que ser ruidosa, que tiene que ser cruel, que tiene que parecer destrucción. La mía no. La mía parecía alejarse con mi vida aún intacta. Philip, las mentiras ya no me controlaban. Lauren y Daniel ya no tenían poder sobre mi futuro. Había perdido a un esposo. Había perdido a los hijos que creía tener, pero había ganado algo mucho más valioso, a mí misma. Si alguien cercano a ti alguna vez te hace sentir pequeño, si intenta convencerte de que estás confundido o débil, presta atención. Eso no es amor, eso es control. Nunca es demasiado tarde para recuperar tu vida. No a los 30, no a los 64, nunca. Gracias por escuchar mi historia. Si te habló, por favor dale like a este video, compártelo con alguien que pueda necesitar escucharlo y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Tu voz importa.